Quiero que te imagines esto. Te juntas con un grupo de amigos para ir a acampar a un volcán. Ya cuando te agarra la noche vas varios kilómetros arriba. Toca armar la casa de campaña, juntar la leña. Después te duermes y en la madrugada algo te despierta. Algo o un sonido que no tiene explicación. Y de repente te encuentras en un fin de semana con varios hechos sobrenaturales que al día de hoy no le encuentras explicación. Esto me pasó a mí hace muchos años, específicamente cuando fui a acampar con un grupo de amigos al Iztaccíhuatl, que si eres de México seguramente lo conoces. Si me escuchas de otro país, te cuento que el Iztaccíhuatl es el tercer volcán más alto de México y está entre el Estado de México y Puebla. Aquí se da mucho el montañismo y es muy cercano a la Ciudad de México, entonces es muy concurrido. Esto que te voy a contar me pasó hace más o menos unos 15 años. Yo tenía unos 20 aproximadamente y fui con un grupo de amigos. Para este expediente número 2 quería contar historias de gente cercana a mí, de amigos, de conocidos, y estuve preguntando por ahí, oye, ¿te ha pasado algo sobrenatural? Y todo esto, y conseguí un par de historias muy interesantes, algunas que nunca me habían contado, pero pensando en que era el episodio número 2, el expediente número 2, dije, ¿y si cuento algo mío? ¿Y si compilo historias que me hayan pasado a mí, que no son muchas, y las cuento en un episodio? Y de repente, haciendo memoria, me doy cuenta que en ese fin de semana, realmente fue un fin de semana de terror. Y en todo el sentido de la palabra, por lo que te voy a contar. Resulta que en aquel tiempo, más o menos a mis 20, como te comentaba, nos surgió la curiosidad de empezar a acampar. Y en ese tiempo, ahorita no sé, pero lo primero que se te venía a la cabeza era el Iztaccíhuatl. Ahorita no sé, tal vez hay más puntos, tal vez cambió el lugar, tal vez sigue siendo el mismo. Pero en aquel tiempo, si querías acampar, ibas al Iztaccíhuatl. Entonces nos pusimos de acuerdo y nos fuimos. Una experiencia tanto divertida como terrible. Obviamente, en mi inexperiencia, hice una mochila gigante de cosas. Entonces ahí iba con una mochila de unos 20 y algo kilos, con un montón de cosas innecesarias, pero pues que en mi mente para 3 noches iba a ser suficiente, ¿no? Fuimos, y algo curioso, porque insisto, es una historia de terror en todo el sentido de la palabra. Cuando llegamos a la entrada del parque natural, en donde está la caseta, en donde, ya no recuerdo si pagamos entrada o no. Me parece que sí se paga una entrada. Ya ha pasado algo de tiempo. Algo que nos dijeron desde entrar fue: no se queden en trancas, están asaltando. Y en mi inexperiencia, en mi inmadurez, y creo que en la de todos mis amigos, porque teníamos más o menos la misma edad, fue, ok, está bien, sin tomarle mayor importancia. Y así fuimos subiendo, todo fue muy divertido en las primeras horas. Y ya cuando llegamos a un lugar en donde pensamos que ya no podíamos llegar más lejos, ya estaba oscureciendo y había que montar el campamento. Entonces buscamos el lugar más adecuado, hicimos las casas de campaña, juntamos leña, prendimos fuego que nos costó muchísimo trabajo precisamente por la inexperiencia, pero bueno, se logró. Y estábamos tratando o viendo que íbamos a sacar de comer, porque yo obviamente creo que llevaba hasta
como medio kilo de bistec, algo, algo muy raro. Después, en otro, o sea, después de esta experiencia, fuimos a acampar varias veces y ya todo mejoró, pero llevaba hasta duraznos en almíbar en ese momento. Algo que jamás, o sea, si me estás escuchando, vas a acampar y es tu primera vez, no lleves eso. Ve lo más ligero posible. Y bueno, ya estábamos por ahí sacando algunas cosas para comer y de repente, ya en la oscuridad, con un fuego muy bajo que apenas si empezábamos a avivar y con un frío que no tienes idea, sobre el sendero vemos que vienen dos personas y bueno, pensamos tal vez vienen a saludar, pero cuando vemos que traían armas largas, creo que es más, ni siquiera pensamos en ese momento. Eran amantes de lo ajeno y nos despojaron de varias cosas, ¿no? Y entre el susto y entre sí, la bajada de ánimo, pues ya nos metieron a nuestras casas, esculcaron las cosas y se fueron. Afortunadamente no pasó a mayores. Ahí está la experiencia completa de terror, ¿no? Y fue chistoso porque siento que en parte ya medio lo esperábamos, porque algunos minutos antes escuchamos lo que creímos que era un disparo, pero bueno, o sea, no es como que sea común, ¿no? El estar acostumbrado a algo así. Pero dices, bueno, estamos en medio de la nada. A lo mejor alguien de algún campamento cercano, hizo algo, no sé, llevó pirotecnia o algo así que simulaba ese estallido, porque pues, también inexpertos, muy jóvenes, no pensábamos mucho, ¿no? En las consecuencias ni en lo que podría pasar. Pero bueno, entonces ya cuando los vimos sabíamos que, o presentíamos qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y curiosamente, a todos nos quitaron todo menos a una persona. A un amigo que le dejaron, no recuerdo si también su teléfono móvil, pero sí le dejaron dinero. Su cartera y todas sus pertenencias, esas sí se les pasó. A todos los demás sí nos quitaron todo. Entonces, pues ya nos metimos a las casas y como pudimos, cada uno concilió el sueño. Y ahí fue en donde me duermo y en alguna hora de la madrugada, no sé en qué, me despierto así de la nada y se escucha un silencio que sí es penetrante, que sí es abrumador, en donde ni siquiera había viento. Y de pronto así a lo lejos empiezo a escuchar como si con un martillo le estuvieran pegando a placas de metal. Retumbaba en la quietud de la noche. Y un poco con el susto que nos habían hecho pasar estas personas, pues no estábamos, bueno, yo, ¿verdad? No estaba muy confiado de si era algo humano o no humano, porque estábamos dijo, no recuerdo qué altura ya estábamos, pero ya ahí en donde estábamos ya no todos suben. Ya es más difícil encontrar personas. Hay un lugar que, si bien recuerdo, se llama Nexcolango, que es como la primera o segunda parada, o sea, muy cerca de las faldas, y ahí va mucha gente, porque de hecho hasta puedes subir en auto. Y ahí va mucha gente, pero en donde nosotros estábamos en ese punto, no subían. Era muy raro ver, ya nada más eran los que iban a la cima o ya, y ya gente con más experiencia, ¿no? Nosotros ahí íbamos de aventureros. Y yo me preguntaba, ¿qué podría estar haciendo ese sonido? O sea, ¿es una persona que está golpeando placas de metal en medio de la nada?
y era un ritmo constante, pla, pla, pla. Y yo estaba inmóvil y estoy casi seguro que todos mis amigos estaban igual, tratando de pensar qué era lo que hacía ese sonido. Y lo más raro es que en algún momento, pero de varios minutos, no es como que hayan sido 3 o 4 golpes o algunos segundos, estuvo bastante tiempo escuchándose eso. Y en un momento, así como lo empecé a escuchar, se detuvo. Y entonces empecé a escuchar pasos afuera de la tienda que caminaban alrededor. Y yo trataba intentaba sentir más o menos en qué dirección estaban esos pasos y guardaba todo el silencio posible para entender qué es lo que estaba haciendo. Obviamente me pasó por la cabeza de estos güeyes regresaron, pero lo que me hizo dudar era que no estaban buscando entre las cosas, no se escuchaba nada más que pasos. Y eso fue tal vez 2 minutos. 2 minutos de estar escuchando cómo caminaba alguien o algo alrededor de la tienda. Y otra cosa extraña es que no lo escuché alejarse, simplemente se dejó de escuchar. Y eso fue un viernes. Después no sé cuánto tiempo concilié el sueño y ya desperté con la luz del día. Y recuerdo que lo primero que hicimos fue buscar un campamento cercano mientras decidíamos qué hacer para ver si conseguíamos un poco de información, para ver qué había pasado, ¿no? Porque entonces habíamos entendido que lo que habíamos escuchado antes era un disparo. Y llegamos a otro campamento de una familia pues bastante grande. En mi recuerdo pues, eran al menos unas 10 personas, 12 personas. Y platicando nos contaron que ellos también los despojaron de sus pertenencias. Y de ellos, de ese campamento, fue que se escuchó el disparo. Entonces, digo, ya nos quedamos platicando un poco, regresamos al campamento y pensamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos regresamos? ¿Continuamos? ¿Qué hacemos? Y, insisto, un poco de inexperiencia. Decidimos quedarnos. Sobre todo porque al amigo al que le dejaron el dinero, pues era nuestra esperanza, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿traes suficiente para que nos podamos regresar después? Sí, tengo suficiente. Órale, pues nos quedamos. Total, el susto ya pasó. Difícilmente nos va a volver a pasar esta misma noche. Y de todas formas, en lugar de subir a donde hay todavía menos gente, vamos a regresar a donde hay más gente que... Si bien recuerdo si se llama Nexcolango o Nexcolanco, algo así, ¿no? Y es un lugar muy famoso. Si ya han ido, seguramente lo conocen. En ese tiempo, no sé si todavía había una cabañita en donde vendían quesadillas y ahí se juntaba mucha gente y ahí había se podían poner muchas casas de campaña y ahí era donde estaba la concentración que era muy segura. Y decidimos recoger todo y regresar a ese punto. Y cuando ya recogimos todo y empezamos a tomar camino, nos dimos cuenta que había un letrero que indicaba el lugar en donde estábamos y obviamente decía Trancas, el lugar en donde en la caseta de vigilancia nos dijeron no acampen ahí. Entonces, algo tragicómico ya que lo ves en retrospectiva, pero bueno, pasó y aprendimos muchísimas cosas de esa noche. Entonces ya el sábado por la mañana bajamos y ya en
en la cabaña esta donde venden quesadillas ya con mucha gente, pues empezamos a platicar con la gente que estaba ahí, a contarle la experiencia, pero ya se sentía te sentías más seguro, ya había mucha gente, entonces no había tanto problema, ¿no? Ya no era el estar solo en medio de la nada, de no escuchar nada y de no saber qué podría pasar bueno, en fin. Y pasó un día normal, nos divertimos, armamos mucho mejor la casa de campaña, fuimos a recolectar leña desde muy temprano, ya con el aprendizaje anterior de cómo prender bien la fogata. Nos sentíamos más seguros y protegidos porque había muchas familias y eh, sí, sentíamos más seguridad. Entonces lo disfrutamos mucho más. Y cuando llega la noche, pasó una dinámica, o se dio una dinámica muy bonita, que es que varios campamentos entre nuestro grupo de amigos y un par de familias más y una pareja que hicimos amistad con ellos en ese momento, hicimos una fogata en común gigante, o la recuerdo muy grande, pero era suficiente para alumbrar, para dar calor a unas 25 personas, entre adultos y niños, y nosotros que teníamos unos 20 años, ¿no? Por ahí había de todas las edades. Y ya llegando la noche, como lo dije en el expediente anterior, siempre buscamos como esa historia de terror en todos lados, ¿no? Entonces alguien sacó por ahí el tema y empezó a sentirse este ambiente rico, tétrico. Imagínate, en medio de la nada, con una fogata gigante en medio, rodeado de naturaleza y escuchando historias de terror. Y lo primero extraño que pasó en esa noche fue que de pronto, mientras estábamos riendo y platicando y divirtiéndonos, se acerca un señor y me pregunta, oye, ¿aquí con ustedes había un niño? Y nosotros como, no, realmente no. Sí, 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 ahorita que están parados al lado de la fogata, ¿no había un niño con ustedes? Y nosotros, no, no había nadie, estábamos nosotros nada más. Y lo tenía muy presente porque nos acercamos a meter más leña al fuego. Y entonces me dice, es que mira, y me enseña de una cámara digital que ahorita es común traer un celular con una buena cámara, pero te estoy hablando de que hace 15 años la imagen digital no era tan refinada como hoy, no era tan fácil tener una cámara buena a la mano y lo más importante, no había aplicaciones de móvil ni nada que te pudieran ayudar a editar en ese momento. Entonces me enseña la cámara y aparecemos nosotros, obviamente muy pixelado todo, al lado de la fogata y un niño, bueno, una figura humanoide del tamaño de un niño de unos 6, 7 años, parado al lado de nosotros como sintiendo el calor de la fogata, como si se hubiera acercado a calentarse. Muy borroso, pero se distinguía muy bien. Y obviamente se prestó para hacernos muchas preguntas. Preguntamos a otras personas que estaban ahí al lado, oigan, no hay un niño de estas características, ¿verdad? Ya ni siquiera preguntándolo, ya afirmándolo, como queriendo saber que eso era algo sin explicación. Y no existía un niño ni con esas características, ni alguien que lo hubiera visto cuando nosotros nos acercamos. Y ya desde ahí esa sensación de miedo pues se volvió colectiva. Y a mí me emocionó un poco porque dije, wow, o sea, lo de anoche fue un poquito una combinación de cosas. El susto que habíamos tenido de los vivos y algo que nos había
puesto a pensar o que me había puesto a pensar en si era algo humano o algo inexplicable lo que estaba escuchando. Pero ya aquí ya volvía toda la normalidad y ya era, sí, esa sensación de miedo muy disfrutable. Y la temática y la plática siguió. Cuando alguien dice, oigan, aquí hay un refugio en donde dicen que se aparece un niño. A lo mejor vino y bajó y vino a ver qué estaba pasando. ¿Vamos? Y nosotros fuimos los primeros en decir, pues vamos. Y fue algo muy agradable porque incluso una familia, unos señores, tenían 2 hijos como de unos 8, 9 años tal vez. Y recuerdo que me los encargaron de, oye, ¿los puedes llevar? Sí, 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 los llevamos. Y total que fuimos, terminamos yendo tal vez unas 10 personas, ¿no? Y, y caminamos en la penumbra, alumbrados con las pocas lámparas que teníamos, que también ahorita me sorprende que de repente me salen videos en redes sociales de lámparas potentísimas y a muy bajo costo. En ese tiempo, no, o sea, las que eran muy potentes eran carísimas y las que nos podíamos, las que podíamos conseguir eran muy tenues, ¿no? Entonces ahí íbamos con nuestras suertes de lámpara, tratando de alumbrar el camino y caminamos y nos dijeron, es para acá y vamos, total, nos perdimos un poco, regresamos y esto como a las 10 de la noche tal vez, todo oscuro, y encontramos el refugio y nos metimos y hicimos una dinámica en la que varios esperaban afuera y nos metíamos de una sola persona o de 2 personas y nos encerrábamos para ver si escuchamos o sentíamos algo. Y yo pasé solo, no pasó absolutamente nada, pasaron 2, 3 y ya empezaron las bromas, ¿no? De tocar la puerta, de querer asustar a alguien y todo, muy, muy divertido. Y en ese momento no pasó nada sobrenatural. Entonces dijimos, ¿qué les parece si nos quedamos aquí un rato? Porque está la vista increíble, está el clima muy agradable y pues es algo que a lo mejor ya no vamos a poder vivir en mucho tiempo, ¿no? Y para que te des una idea, este refugio estaba en un voladero, o sea, si tú te asomabas por la cornisa, había un barandal y todo lo veías hacia abajo. Y hacia el frente, a la vez que bajaba, también subía a otra parte, ¿no? Entonces, digamos que veías un camino muy lejos, pero sí al frente. Y en un punto, no recuerdo quién vio una luz justo enfrente. Y lo vimos todos cuando nos avisaron, oigan, ¿qué es eso? ¿Sí lo están viendo? Y vimos claro como es que no quiero decir una bola de fuego, porque yo me imagino esa visión de las bolas de fuego, que son una leyenda muy conocida en México, como una flama, sí, como un fuego que no es consistente, no tiene un brillo constante, ya sabes, como que sube, va, como la llama de una vela, que no emite una luz continua, como que parpadea. Entonces yo me imagino eso en una bola de fuego, pero sí era una esfera luminosa. Y lo primero que pensamos fue, pues es una lámpara, ¿no? Y de hecho apagamos todas las luces porque ya les habíamos contado a todos lo que nos había pasado y dijimos, a lo mejor nos están viendo y nos están apuntando con la luz. Entonces apagamos todo y vimos cómo esa esfera de luz bajó como si estuviera en un camino, bajó, pero te estoy hablando de muchos metros abajo,
algo que una persona no podría hacer. Y así como bajó, subió hacia el punto en donde la vimos originalmente y todavía más. Y ya arriba volvió a bajar al fondo y volvió a subir, y en la subida desapareció. Y en ese momento la explicación que le dimos es una bola de fuego, es una bruja. Y ahí los niños que me habían encargado pues ya se empezaron a asustar, y había otras personas igual un poco más jóvenes y se empezaron a asustar, pero no en un susto, no en ese terror que te paraliza. Creo que todos nos sentíamos protegidos en el grupo que íbamos. Entonces ya empezamos a regresarnos, a retirarnos, y llegamos al campamento, contamos todo. Y creo que ahí se acabó como esa actividad, ¿no? Digo, sí seguimos platicando, pero ya algunos se fueron a dormir. Nos quedamos platicando un poco más ya de otros temas. Ya no pasó absolutamente nada. Y se acabó el sábado. Y el domingo bajamos y ya para ese momento íbamos 5 amigos. Sí, íbamos 5 amigos. Y en ese momento, 2 de nuestros amigos, cuando bajamos hasta el pueblo para ya regresar a Ciudad de México, 2 amigos se fueron y nosotros todavía dijimos, pues nos quedamos otro rato más, ¿no? Vamos a un lugar que era una cascada que ahorita no recuerdo el nombre, pero pues vamos a explorar allá, ¿no? Si nos da tiempo, dicen que es muy cerca, vamos y regresamos. Ok, vamos y regresamos, pues nos dio otra vez la noche. Y en el camino de regreso, igual muy poco transitado. De hecho, yo no vi a nadie en todo el camino, ni de ida ni de regreso. Y de regreso ya era plano, ya ni siquiera era como subida o bajada, y era muy, muy plano. Y de repente yo empecé a escuchar un sonido detrás de mí, como que se movían las hierbas, como que tronaba el caminar, como si estuviera alguien detrás de nosotros. Y aquí yo volví a pensar, otra vez nos van a volver a encontrar los amantes de lo ajeno. Y yo en algunos momentos en los que volteaba, yo estaba casi seguro que veía la sombra de una persona, o sea, una sombra humanoide. Y volteaba, pero muy lejos. No la distinguía con claridad, pero sentía yo que estaba viendo eso. Y seguíamos caminando y yo no les dije a mis amigos porque pensé, se van a asustar y va a ser peor y no sé cuánto tiempo nos falte y no vaya a correr aquí el pánico y sea contraproducente. Entonces dije, solo si la veo muy cerca y si estoy seguro, les aviso y nos vamos corriendo. Y durante ese tal vez 2 kilómetros que nos faltaba para llegar para ya salir de allí, yo cada varios metros volteaba y yo sentía que estaba esa sombra humanoide ahí y seguía escuchando el ruido de las pisadas, que un poco complicado, podría haberlo estado confundiendo ese sonido, porque hay mucho sonido ya abajo, sí, ya hay aire, ya se mueve todo, ya no es nada estático. Pero esa sombra yo estaba casi seguro que era de una persona. Y nunca se acercó, nunca lo vi con claridad. Pero cuando llegamos a la zona en donde otra vez ya había campamentos y donde ya había gente, desapareció. Dejé de sentir eso y dejé de escuchar eso. Y nos fuimos, nos retiramos y nunca más volví a tener una experiencia así en las ocasiones siguientes en las que acampamos. Recuerden que si tienen un testimonio de lo inexplicable y quieren compartirlo, pueden enviarlo escribiendo a relatos@carlojurado.com,
Repito, relatos@carlojurado.com para que podamos narrarlo en nuestros próximos expedientes. Si les gustó este episodio, no olviden seguirnos y darle like. También pueden visitar la página web carlojurado.com. Ahí encontrarán la sección del podcast en donde, además de ver todos los episodios que publicamos aquí, también encontrarán otro tipo de contenido. Síganos en nuestras redes sociales, los enlaces los encuentran en la descripción. Esto es Nictonautas, un espacio donde las historias de terror no siempre necesitan explicación. Nos escuchamos en un par de noches.